Mi nombre es Luis Elio López Beltrán y les vengo a hablar de la importancia del discurso pedagógico en el aula y la importancia del lenguaje. El lenguaje se presentó como mediatizadora privilegiada en el proceso de aprendizaje escolar, no solo porque es un sistema simbólico completo y singular, sino porque le permite al niño construirse como sujeto hablante y pensante, determinando así su devenir y su aprendizaje. Si un niño tiene un adecuado desarrollo del lenguaje, facilitará su aprendizaje, siendo este la base del rendimiento escolar. Y este, a su vez, ayudará a promover una mayor participación y adaptación social del niño al grupo escolar, tanto en sus objetos sociales como académicos. ¿Cuál es la importancia del lenguaje en la educación? El lenguaje es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo del niño. Es el arma maravillosa que abre miles de puertas a otros conocimientos. Es la herramienta de relación con otros y permite interaccionar adecuadamente. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Nos permite expresarnos y comprender a los demás. Y depende de cómo lo utilicemos. Vamos a construir e interpretar al mundo de una manera diferente. Asimismo, el estilo de habladuría y escritura de cada persona en particular. El discurso pedagógico gira alrededor de la reflexión de lo educativo, de las prácticas que construyen los objetos educativos en el proceso de enseñanza, el desarrollo del aprendizaje, el conocimiento, los saberes, los contenidos, el aula, la identidad escolar, etc. El discurso pedagógico es la interacción verbal que se produce entre la persona que enseña y la que aprende en el contexto formal de la clase. Un contexto se caracteriza fundamentalmente por la distribución desigualdad de poder, saber que existen entre ambas y por la presencia de convenciones mutuamente aceptadas. ¿Cuál es la importancia del desarrollo del discurso en la clase? El discurso en el aula ha de ser esencialmente humanizador, lo que equivale a decir que debe favorecer el desarrollo personal y la vida en comunidad. Se busca la interacción en el aula a través de coloquios, debates, etc. Se pretende la adhesión de los educandos por medio de argumentaciones. ¿Qué es el discurso pedagógico según Bernstein? El modelo del discurso pedagógico Bernstein 1986-1990 pretende señalar sistemáticamente los principios que conforman la práctica comunicativa especializada, que es la característica distintiva de la actividad central de la escuela, las relaciones de transmisión y adquisición. En la práctica docente, el discurso pedagógico es un acto generativo de enseñanza-aprendizaje, dado que el enseñante-aprendiz, quienes usan y buscan los conocimientos, se relaciona con los procedimientos en la adecuación del método y en la práctica social contextualizada. Otra cosa que quiero decirles es que el ser humano, el lenguaje y la educación van de la mano. Muchas cosas se aprenden por imitación, precisamente hay una base biológica para ello. Y una de las facultades centrales del ser humano es precisamente aprender a hablar una determinada lengua. Y gracias a esa lengua entra en contacto con los otros y se va educando. Sin embargo, no se ha puesto mucha atención al asunto mismo del lenguaje dentro del aula. Se le ha tratado como algo evidente, algo que no requiere mayor explicación. Aparentemente es fácil aprender a hablar, pero no se puede decir lo mismo aprender a leer o a escribir. Se requiere toda una planificación y metodología. Es fácil para el niño aprender a hablar,
Pero ¿qué pasa cuando quiere aprender a hablar una segunda lengua? Cuando no es tan niño, ya no es una tarea relevante simple. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y fue un gusto hablar del discurso pedagógico y el lenguaje.